Bien amigos, 7 de la mañana con 18 minutos, como lo habíamos anunciado, Julio García Torres, abogado y vocero de Paolo Guerrero, está con nosotros. Una semana ajetreada, porque Paolo Guerrero llega a Lima el día martes, luego obviamente se da esta reunión el día miércoles, y a partir de ahí, una reunión con periodistas, y a partir de ahí Julio García, abogado y vocero de Paolo Guerrero, ha estado en varios medios de comunicación explicando un poco la posición de Paolo Guerrero. Julio García Torres, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Cristian, muchas gracias por la invitación. A ver, Julio, arranquemos por favor con algo relativamente genérico. ¿Cuál es la hipótesis de lo que ocurrió con el tema de el doping, de la prueba que sale positivo de Paolo Guerrero? ¿Qué fue lo que ocurrió desde el punto de vista, desde la versión de Paolo Guerrero? Más allá de la versión de Paolo Guerrero, recordemos que ha habido ya un procedimiento seguido ante diferentes instancias, 2 de la FIFA, ahora 1 del TAS, y en todos es uniforme la conclusión, inclusive fruto del análisis de científicos de la FIFA, de los bioquímicos de la FIFA, que determinan que el resultado analítico adverso que arrojó Paolo Guerrero es producto del consumo de un té de coca entre 5 a 2 días previos a la fecha de la toma de la muestra. Ok. ¿No? Eso termina de aclarar. Hay cosas que no se han entendido. ¿Por qué dicen Paolo fue cambiando de versión? Paolo no fue cambiando de versión. Lo que ocurrió es que se da este resultado analítico adverso, y lo que empieza a ocurrir, Paolo no tiene claro qué es lo que ha ocurrido. Lo único que tiene claro es que, primero, droga social no existe, está clarísimo. Lo otro es que no hay droga social. ¿Qué pasó? Entonces empieza un recuento de todo lo que ocurrió. Dicen, Paolo primero dijo el tema de que la muestra de orina con la que se hace el doping dejó el envase exactamente, abierto, que había sido una cosa en Argentina, pero no es que Paolo no es que Paolo, no es que hayan versiones diferentes, es que Paolo hace un recuento lineal de todo lo que ocurrió para poder determinar algo que no sabía. ¿Qué pasó? Obviamente lo primero dice, digamos, de adelante para atrás, lo primero que hay es la toma de la muestra. Okay. Aquí dejé abierto, ok. Un elemento de duda. Luego empieza, me sirvieron un té en Argentina, otro elemento de duda. En Lima me sirvieron 2 tés, tomé 2 tés, otro elemento de duda. Ok, hasta allí. Esto luego, después de un tiempo, va al proceso. Paolo contrata los servicios de un bioquímico brasileño que hace toda la evaluación, que presenta los resultados, se presenta como prueba en el proceso. La FIFA hace su propia evaluación con un bioquímico. Ok, pero por eso yo le preguntaría, porque eso ha sido, digamos, muchos periodistas, sobre todo deportivos, que no le creen a Paolo Guerrero, legítimamente, dicen, bueno, yo los argumentos no los compro porque justamente este tema de las dudas. ¿En qué momento Paolo Guerrero tiene una sola posición y la seguridad de que esta es mi hipótesis? Correcto. Paolo no da una sola posición, por eso es lo que trata de... Okay, Paolo relata los hechos. La primera instancia, yo no hablo de la prensa peruana, lo que haya dicho. Por eso. Cuando él, en su defensa, decide cuál es mi posición. Paolo relata los hechos y dice, esto pasó. Pudo haber sido acá, pudo haber sido acá, pudo haber sido acá. Relata hasta 4, 5 hechos determinantes. Ok, en una línea de tiempo donde podrían haber habido 4 o 5 ventanas donde se hubiese dado... Correcto. Ok. Luego la FIFA evalúa, analiza, y al sacar la resolución dice, aquí. Ah, bueno, pero entonces no fue que ustedes presentaron una hipótesis de dónde se había dado la contaminación. Claro, los abogados de Paolo en ese momento dicen, lo más probable debe haber sido aquí. Pero estos son todos los hechos que ocurrieron. Viene la audiencia, una audiencia larga, en la audiencia se le hacen una serie de preguntas a Paolo, se le pregunta por todos los elementos. Estás hablando de la primera instancia, el comité de disciplina de la FIFA. La primera instancia, correcto, la primera instancia. Y luego, finalmente, evalúan todos, participan los químicos que ya habían hecho sus análisis, los del lado de Paolo, los del lado de la FIFA, y ellos concluyen y dicen, la causa más probable es esta. Sacan una resolución y la resolución descarta por completo el consumo de cocaína y dice, esto es.
Es un mate de coca. Ok, no fue cocaína, no fue para mejorar su rendimiento por la cantidad que tendría. Y por la cantidad también dicen es un mate de coca. Ok. Un té de coca. Un té de coca consumido de 2 a 5 días. Descarta por completo, pero Paolo no tomó nunca un mate de coca. ¿Correcto? Conscientemente. Entonces déjame entender bien, ustedes dan 4 o 5 ventanas de opciones y finalmente la FIFA decide que la más probable de esas 4 o 5 era una. O sea, la FIFA fue quien llega a una conclusión de cuál sería la ventana donde se dio la contaminación más probable. Claro. Ok. ¿Y esa sería cuál? Ese sería el segundo té que Paolo consume en la concentración en Lima, ¿no? ¿Ese segundo té fue un mate de coca o fue un anís, que habría sido contaminado con un mate de coca previo? Paolo consumió anís, nunca consumió mate de coca, ¿correcto? Paolo jamás consumió mate de coca. Porque mate de coca está prohibido. ¿O no? El mate de coca está prohibido, pero en realidad, y ese es otro elemento importante... Después vamos a hablar de todo lo que tendría que cambiar a partir del caso Paolo Guerrero. No, este es un elemento importante respecto de Paolo. Respecto de Paolo. ¿Cuál? El elemento importante es que la FIFA asume que el jugador de fútbol peruano, por el hecho de ser peruano, tiene que tener un cuidado especial respecto al mate de coca. Lo que se le dice, señor, no, se ha sancionado por temas parecidos a jugadores profesionales de fútbol en el Perú que no son peruanos. Entonces, no se trata de que el jugador tenga nacionalidad peruana, se trata de que sea un jugador profesional de fútbol que juegue fútbol en el Perú. ¿Por qué? Porque hay más, digamos, hay más acceso al mate de coca como una bebida nacional. Claro, lo que pasa, y olvidé mencionar la hipótesis de la FIFA o el antecedente. La FIFA dice, se ha demostrado que en el Perú, a diferencia de otros países, y con menor intensidad en Ecuador y con menor intensidad en Bolivia, circula el mate de coca y se oferta libremente. Ok, en hoteles. Pero entonces, ¿por qué? Porque la tesis es que habría sido una contaminación, digamos, cruzada. O sea, en el sentido de que nunca le sirvieron mate de coca, sino que el recipiente, habría tenido un saldo de un mate de coca. Aparentemente, lo que la FIFA dice es que es un mate de coca servido por error más que contaminado, ¿no? O sea, que le habría pedido anís y le habrían traído mate de coca. Aparentemente podría ser esa la situación que finalmente ocurrió. Ok, ¿no? Pregunta. Entonces, finalmente, hasta ahí nos quedamos en la primera instancia del Comité de Disciplina de la FIFA. ¿Por qué el Comité de Disciplina de la FIFA? Si es que finalmente define que habría sido un anís que pidió Paolo, pero que le habrían podido traer un mate de coca y que habría sido en el Swiss Hotel, en esa ventana. ¿Esto lo define también la FIFA o no lo dice específicamente? Lo que pasa es que termina diciendo ST. ¿Por qué ST? Porque los resultados indican que el consumo se habría dado entre 2 y 5 días antes. Descarta a Argentina porque Argentina había ocurrido menos de 24 horas antes. Correcto. Esos 2 y 5 días que la FIFA y sus bioquímicos declaran calzan perfectamente con los momentos en que Paolo Guerrero estaba entregado en cuerpo y alma al régimen de la Federación. Por supuesto, totalmente. Paolo llegó de Brasil y fue directamente del aeropuerto a la concentración. Ok. Ahorita vamos a entrar después al tema de esa famosa sala del Swiss Hotel, que justamente la ha mencionado en su comunicado. Una sala que habría estado exenta del régimen de la Federación. Pero van mis preguntas acá. La FIFA define todo esto, en qué momento, que había sido un anís, pero que habría podido ser mate de coca, pero igual le da un año de sanción el Comité de Disciplina de la FIFA. Correcto, le da un año porque para estos casos, aun cuando no se ha logrado demostrar cómo la sustancia entró, digamos, fehacientemente, la sanción mínima es, para este tipo de sustancias, de 2 a 1 año. Eso dice el Código Mundial Antidopaje. O de 1 a 2 años, para poderlo... Perdón, de 1 a 2 años, Correcto. es lo que dice, ¿no? Es lo que dice el reglamento. Entonces, la FIFA dice, y por eso era importante lo que mencionaba de la práctica de fútbol en Perú. Dice, en el Perú circula libremente, el jugador, por ser peruano, tiene que cuidarse. Y ahí hay un error, porque lo que una negligencia. Eso dice, es negligente porque tendría que haberse cuidado. Falta y negligencia, o sea, si acá se habría tenido que cuidar más. Claro, ¿Paolo comparte esta apreciación? No, en absoluto. Lo que se le dice a la FIFA es, hay un error. No es la nacionalidad lo que determina el grado de diligencia. Es el jugador de fútbol, por el hecho de practicar fútbol en el Perú, un lugar donde normalmente podría ocurrir en ciertas circunstancias que se vende el mate de coca, ¿no?, que de repente tendría que tener un cuidado especial. Ojo, digo de repente, ya voy a aclarar después por qué, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en realidad, por el mismo hecho, han dado positivo otros jugadores de nacionalidad no peruana acá en nuestro medio. Entonces, lo que se le dice a la FIFA es, hay un error.
el estándar de diligencia no es para el jugador por el hecho de ser peruano, es para el jugador de fútbol profesional por el hecho de jugar en el Perú. Sí, pero ¿qué plantea? Con esa hipótesis, ¿qué planteaba? Paolo jamás jugó en el Perú profesionalmente. Paolo nunca ha jugado en el Perú. Y luego le demostramos que desde el 2002 hasta el año 2017, hasta la fecha en que ocurrió esto, Paolo estuvo el 85% Fuera de del los Perú. días fuera del Perú. Ok, pero eso igual en qué buscaban atenuar en la sanción de un año, porque lo que quedaba era que negligencia ya sea por el tema de que la nacionalidad... En el estándar de diligencia, que Paolo, para este caso, nunca tuvo presente el riesgo de que hubiera un mate de coca. Cuando Paolo mira si le han traído anís es porque, que es el otro elemento importante. Paolo no pide un anís porque él se le ocurrió que quería anís. Paolo pide un anís porque él se acerca donde el doctor de la selección y le dice que tiene un problema estomacal. Me siento mal, quiero ta. La nutricionista que pero está... a ver, pero esas son cosas, porque ayer, por ejemplo, acá un compañero mío me decía que no pasó eso, Sí pasó. que el producto por el cual se contamina Paolo Guerrero, según la versión de la defensa y de la FIFA, habría sido un tema que él pidió fuera del régimen, que Por no eso, está en la lista. Por eso, vamos. Ok. Ya. Eso es lo que pasa con el primer té. La nutricionista escucha y le dice, Paolo, tómate un té digestivo, un té de anís. Le trae el té y lo que Paolo hace es comprobar que efectivamente era anís. ¿Dónde se tomó eso? En el comedor. En el comedor, En el comedor. que no es la sala de los familiares. No, en el comedor. El comedor sí es, Correcto. o sea, No, ese es el comedor de la selección. Eso es una zona donde está solo la selección. ok, pero estoy tratando de también complementar con el comunicado del Swiss Hotel. No es en Correcto, esa famosa correcto. sala que esté afuera de la No, rigidez. vamos a llegar a ese punto, pero no. El primero Ok, es el comedor. ok. ¿Correcto? Entonces, toma en el comedor, comprueba, pero ¿qué es lo que cuida él? ¿Que no haya mate de coca? No, que le estén dando lo que la señorita dijo que tenía que tomar. Lo comprueba y unas horas después, él está al lado en una sala que reservada por la Federación, parte de la concentración, parte de las zonas exclusivas para la selección. Sí. Y él allí pide el té, que se lo traen preparado y lo toma. ¿Correcto? Ya había él comprobado que le habían dado lo correcto. O sea, es el segundo. Es el segundo O té. sea, dice un anís, bueno, sí, me ha sentado bien, voy por otro, ya no en el comedor, sino en esta famosa En la sala al costado. Pide el té, le traen el té preparado y lo toma. El mismo, anís con la preparación. Anís, él pidió un anís, por favor. Ok. ¿Ya? Entonces lo toma. Allí viene, fíjese que no hay contradicción. Esa sala, para Paolo y para cualquier jugador de fútbol que ha concentrado, tiene el mismo estándar de Pero a ver, preparación. es que eso yo se lo pregunto, ¿ves? Porque acá me dice, porque es que la gente de la muerte. ¿Les habían dicho a los jugadores que esa sala no era No, en parte de la absoluto, rigidez no, de la federación? no había. ¿Ustedes se han enterado por la federación o por el comunicado del Swiss Hotel? En la audiencia, Ok. se conoce eso porque se dice. ¿Quién lo dice? La nutricionista, ¿no? O sea, la nutricionista de la selección. federación fue a la audiencia, Participó como testigo, ¿no? testigo de parte de ustedes. Testigo de parte. Y Entonces- ella declara, le preguntan, la interrogan, y una de las preguntas que le hacen es, ¿esa sala tenía protocolo de seguridad? Y ella dice no, y es la primera vez que se entera. Pero, Ahora, pero a ver, ¿y ustedes no sabían eso cuando elaboraron toda la defensa? ¿Nunca les dijo la federación que había una sala al interior del Swiss Hotel que estaba exenta de la rigidez de la Federación Peruana de Fútbol? no, en ese momento Paolo pensaba que estaba en una zona protegida, ¿no? Y en ese momento, hasta ese momento se desconocía. que Ese había- segundo anís está en la lista de lo que, porque entiendo, por lo que he podido averiguar, que todo lo que consumen los jugadores durante la concentración está apuntado, una especie de bitácora de cada jugador. ¿El segundo en esta sala está escrito? Está anotado. Yo lo que tengo claro es que no es que exactamente haya una bitácora, ya desconozco, ojo, recordemos que también... De eso yo vamos no a he hablar también, formado- porque yo no he formado parte usted se está sumando recién a este específicamente equipo. de la- ¿no? Ok, pero ¿el primer té está o ambos están en la bitácora del jugador? No, ambos test están registrados, ¿no? Ambos están. Entonces, ustedes también fue la novedad en la audiencia enterarse de que había esta zona no rígida al interior de la concentración. Claro, una zona no rígida al interior de la concentración. Pero quiere decir entonces que aparentemente, ¿no? nunca la federación le dijo a los jugadores, señores, en esta sala para visitar a los familiares, no vayan a pedir absolutamente nada porque aquí no estamos revisando nada. No, eso no ocurrió. ¿no? Nunca Eso se no los dijo a los Lo que pasa jugadores. es que es una práctica común y regular asumir que está... Que en cualquier parte que tú te mueves del hotel es Siempre parte que de la estés rigidez. dentro de... No en cualquier parte del hotel. Dentro de las zonas del área reservada para la selección exclusivamente. Si esto hubiera ocurrido en la cafetería, hubiera ocurrido en el bar, o hubiera ocurrido en el lobby, era diferente, porque el jugador sabe que fuera de la concentración es otra cosa, ¿no?
Acá lo que decimos es, ¿dónde empieza el cuidado del jugador y dónde termina el cuidado de la... A ver, para resumir, porque me tengo que ir a la pausa. ¿Ustedes creen que fue una negligencia de la federación no aclararles a los jugadores que esa zona no era parte de la concentración? No creemos eso. En realidad lo que creemos es que hay una suma de errores que se dan que además finalmente terminan siendo hechos objetivos que ocurrieron, que tienen que ver con la práctica regular. Sí, correcto, ¿no? pero los errores se pagan. En una sociedad civilizada, los errores se pagan. Por más que uno tenga culpa o no culpa. Y ahí viene la figura del dolo y de la culpa. Sí, definitivamente, pero en este caso el error, lo que nosotros consideramos es que no fue un error atribuible a Paolo, ¿no? Si no, tenemos que determinar, está allí. pero pendiente. usted ya parece los periodistas deportivos, doctor. Si no, ¿a quién? Si no es de Paolo, ¿de quién? Solo hay dos Paolo más y la que federación. Si no es Paolo, ¿de quién? No. Pero En con realidad, esa falta de claridad no vamos a avanzar, doctor. En realidad me va a disculpar, pero es difícil porque seguimos con el proceso. Sí, aún claro, estamos pero entrando a seguimos otra con el etapa. proceso, pero también es un tema que una cosa es la selección y otra cosa es la federación. No, es Porque cierto. para el futuro también de la selección esperemos que no sea un hecho aislado que vamos al Mundial. Este tipo de cosas parece también que tienen que corregir no solamente Paolo, sino muchas otras instituciones más. Es cierto, pero en realidad son dos instituciones que caminan de la mano, ¿no? O sea, por más que en la percepción uno pueda decir la selección está acá y la federación está acá. A ver, le cambio la pregunta. son dos. Hay dos responsables ahí, el propio jugador y la Federación Peruana de Fútbol y el Swiss Hotel. Usted me dice que están seguros de que responsabilidad en este caso no le alcanza a Pablo Guerrero. Esa es la posición legal que se ha sostenido en la primera instancia, en la segunda instancia y también al tritazo. Una breve pausa y 7:35 nos acompaña Julio García Torres, abogado y vocero de Pablo Guerrero. Venimos. Doctor García, a ver, entonces continuamos. Ahí está, finalmente queda ese tema. Ahora, esa es la posición de Paolo Guerrero y de la FIFA, que mucha gente aquí no cree. Y quiero ir justamente a ese tema de mucha gente aquí no cree, porque seamos claros, la versión de mucha gente, que claro, desgraciadamente nadie dice abiertamente en los medios de comunicación, por más que cuando le cierran el micro inmediatamente lo dicen, es que el señor Paolo Guerrero se habría contaminado porque tuvo sexo con una mujer, con una señorita, y que se habría contaminado justo algo parecido a lo que le pasó a Richard Gasquet. Entonces surgen las preguntas, estuvo en Argentina con alguien, efectivamente cuando llegó al Perú fue del aeropuerto a la concentración, tuvo una escapadita. ¿Qué es lo que responde ante esa situación? Que, seamos honestos, es lo que todo el mundo comenta, ¿no? O murmulla en el Perú muy al estilo nuestro. Me imagino que no lo dicen porque saben que estarían calumniando y difamando a Paolo Guerrero, porque eso no ocurrió jamás. ¿Por qué no ocurrió? Porque además está demostrado que Paolo llega del aeropuerto y va directamente a la concentración. Absolutamente demostrado. Luego están los resultados de los resultados analíticos adversos. Lo que el bioquímico dice es esta contaminación por el nivel del metabolito, el nivel en microgramos es en decenas, cuando el origen proviene de un Pero déjeme hacer la pregunta. Me imagino que ustedes han visto como parte de la defensa un comparativo con el caso, por ejemplo, de Richard Gasquet. Sí, por eso. ¿Apareció más? O sea, por haber besado, por haber tenido sexo, claro, con este caso de Richard Gasquet, que es conocido, claro, para los que más o menos saben, ¿apareció más de la cantidad que le han encontrado? Muy superiores. Muy superiores. Muy superiores, ¿no? Ok, o sea, incluso si hubiese sido vía una relación sexual con una tercera persona, lo que sale hubiese salido muchísimo más. Muy superiores, ¿no? Ok, por lo tanto la FIFA también termina diciendo que tampoco ha sido esa posibilidad, sino que termina siendo el tema de... La FIFA ni siquiera considera esa Ni posibilidad. siquiera considera, eso es algo que se ha cocinado aquí bien criollamente. Por supuesto que sí. Ok, ahora, entonces, ustedes descartan ese tema. De la concentración, Paolo Guerrero fue del aeropuerto, fue directamente Paolo Guerrero a la Correcto, concentración. Absolutamente, directamente del aeropuerto a la concentración. ¿Por qué ustedes dijeron que la Federación Peruana de Fútbol más bien creía en esa teoría que, según ustedes, ni siquiera la FIFA considera? Quizás esa es una interpretación que se ha dado libremente y probablemente no hayamos sido o no haya yo sido muy claro. Debo haber deslizado alguna frase que los ha llevado a una conclusión equivocada, ¿no? ¿A quiénes, perdón? Usted se refiere probablemente a que o sea, ustedes no sostienen que la Federación haya... La Federación, ¿ustedes sienten que cree en la hipótesis y en lo que plantea Paolo Guerrero? Estamos en un momento de buena relación entre la Federación y Paolo. ¿A partir, ¿no?, de cuándo? Digamos... ¿De ayer? Ha tenido altibajos. Es obvio que cuando ustedes vieron a Paolo salir el día lunes,
él recibe un impacto terrible, Sí. un momento oscuro, y obviamente él ha estado muy cargado con el tema y nuevamente ha podido reunirse con la federación para retomar la relación que ha tenido, ¿no? Ok, esa reunión se ha Una dado relación ayer. de apoyo, sí. Sí, pero antes de eso ustedes sentían que la federación no compraba la versión de Paolo, sino que compraba el run que hay en muchos medios de comunicación. Antes de eso, Paolo estaba muy cargado, no respecto de ese tema en particular, pero cargado en general porque finalmente ha ocurrido que él tiene ahora una sanción que le prohíbe, que no le permite jugar el Mundial, que era el sueño de toda su vida y que además le afecta en lo laboral porque le impide jugar otros 8 meses. Contra eso estamos yendo, pero de todas maneras la reacción, el impacto ha llevado a que durante estos días Pablo esté replanteando todo. Y Ok, no ha podido pero reunirse, es ¿no? que déjenme plantearle cosas concretas, porque finalmente la versión de Paolo y de su defensa y del tema de la FIFA respecto del cuándo fue efectivamente, como usted me dice, los bioquímicos de FIFA decían, porque efectivamente en el press release, en la nota de prensa del TAS mencionan, porque mucha gente se ha confundido y cree que todo lo que va diciendo la nota de prensa es lo que ha concluido el TAS, pero lo que hace la nota de prensa del TAS es decir primero, bueno, esto fue lo que definió el comité de disciplina, esto fue lo que después decidió el comité de apelaciones y esto es finalmente lo que nosotros hemos decidido. Quien planteó lo que había sido con un T, ¿no? Y que ahí habría venido la contaminación fue justamente la Comité de Disciplina de la FIFA. Es cierto, ninguna de las otras cambia esa versión, más allá de que los castigos cambian. Y los castigos van de 1 año a luego 6 meses y luego a 14 meses. En algún momento la federación, cuando fue la nutricionista, consideró que efectivamente no hayan sido 100% seguros sus niveles de rigidez, de detalle y que se haya podido contaminar Paolo Guerrero dentro del Swiss Hotel. La federación no es parte del proceso, ¿no? Sí. Eso hay que tenerlo claro, ¿no? Sí, claro, pero... Y ahí yo desconozco en qué términos y cómo, si los abogados de Paolo informaron a la federación... Bueno, doctor, pero usted me acaba de comentar el tema de la nutricionista que fue totalmente, justamente como porque testigo. es un hecho público, pero usted me pregunta si la federación... Pero usted sabe qué fue lo que dijo la nutricionista. De acuerdo, pero lo que no sé exactamente es... Yo no he manejado la relación entre Paolo o entre los abogados de Paolo y la federación. Entonces esa respuesta no la tengo. ¿Por qué? Porque usted recién se ha sumado a este caso. Yo recién me he sumado al caso. Ay, pero ahí tenemos... entenderá que para mí, Sí, que yo no, quiero entiendo, saber qué fue entiendo, lo que pasó, pero- hay una brecha que Totalmente, finalmente no pero- ayuda tampoco Pero yo tengo que serle sincero en que no tengo la respuesta. ¿Y cómo sí ¿no? sabía lo que la nutricionista efectivamente fue parte o fue testigo? Porque eso es parte de lo que está documentado en la audiencia. Usted me está preguntando por cosas que no tienen que ver con la audiencia. Pero en la audiencia ¿correcto? no le preguntaron a la nutricionista, señora nutricionista, ¿usted considera que se le puede haber pasado a la federación y se haya contaminado en su concentración Paolo Guerrero? Pero las preguntas no las formularon los abogados, las preguntas las formularon las personas. Sí, pero ahí que estuvieron están- ustedes, no han leído el expediente. Claro. No han leído el expediente. Esa pregunta no hay. No. Esa pregunta no hay. A ver, déjame hacer la pregunta directamente, porque ustedes se cuidan mucho todavía de la federación. ¿Es un tema porque ustedes no están seguros de su posición o porque finalmente ustedes están en este debate en el cual mucha gente también está, bueno, si es que yo ataco a la federación, ataco a la selección? No, porque hay dos puntos de vista, siempre hay dos puntos de vista. Sí, pero en toda coincidimos en que situación. son contradictorios, el de Paolo y el de la federación. A ver, ya le he comentado yo que Paolo ha estado en un ambiente de mucha presión por todo lo que ha ocurrido, que en este momento la relación con la federación es óptima y de colaboración. Queremos que siga así. No es de ahora. La federación ha estado, digamos, a disposición de Paolo, es lo que él me ha dicho. Ahora, ¿cómo esa disposición se ha capitalizado en el procedimiento legal? Eso no fue lo que dijo Paolo No lo el día conozco, lunes. Eso lo habrá dicho recién ahora, ya más en frío. No, por eso, pero ahí le digo, Paolo a mí me ha dicho que efectivamente la federación le dijo en qué ayudamos. Ok, el qué ayudamos se ha materializado entre, y es lo que me contó Paolo, entre los ¿Usted no ha abogados... estado en la reunión ayer con Edwin Yo he Oviedo estado y en la Paolo? reunión, ¿Ha yo he estado en la reunión, sí. Entre los abogados de Paolo y la federación. Paolo no ha entrado al detalle del procedimiento. ¿Correcto? La percepción de Paolo es por el resultado. Ok, ¿ustedes consideran que es justo y desproporcionada la sanción del TAS? A priori sí, pero no tenemos los fundamentos aún. Solo se ha notificado la parte Cuando se refiere resolutiva. a los fundamentos, se refiere a que finalmente no ha salido la resolución, sino solamente una nota de prensa. No, claro, no, si hay una resolución que contiene solo la parte de la sanción.
Imagínense. Pero eso no se ha hecho pública, lo que todo el mundo ha comentado, o finalmente yo no le he leído entonces, porque yo tengo solamente la nota de prensa. No, esa no se ha difundido. Además de la nota de prensa, ahí está con la sanción. Las partes han recibido una pero no notificación. Es pública, no la han hecho pública ustedes, como y la FIFA tampoco. No es pública, pero se lo puedo decir. Básicamente es una hoja que contiene simplemente la sanción, no los fundamentos. Los fundamentos en primera y segunda instancia son alrededor de 38 Correcto. Ahorita me voy a la pausa, pero entonces yo le hago la pregunta. ¿Ustedes también coinciden que Paolo Guerrero finalmente no pudo, no ha estado ni siquiera cerca de la manera como Richard Gasquet o las chicas voleibolistas pudieron probar su inocencia y por lo cual se les retiró el castigo? Claro, y ahí viene otro tema. ¿Es que el del Swiss Hotel? No, y ahí viene otro tema. Okay, en general, pero me está confirmando que en verdad su defensa no ha sido buena. No han podido probar la contaminación, el momento preciso y el elemento preciso, como sí lo pudo hacer el tenista francés Richard Gasquet. Podemos hablar de eso porque son casos completamente diferentes. Y eso es lo que motiva a pensar que el caso de Paolo iba a ser exonerado. ¿Qué pasa con los otros casos? Los otros casos se dan en la periferia del comportamiento, en el límite del comportamiento de un atleta. El caso que Gasquet se fue a una discoteca y las chicas se fueron a comer y el otro estaba en la concentración. No, pero el otro estaba en un hotel, pidió los servicios sexuales de una... O sea, ambos casos son totalmente diferentes del comportamiento de Paolo que fue dentro de la concentración. Siempre y cuando la Federación Peruana de Fútbol hubiese comprado la teoría de Paolo Guerrero y decir, yo pongo mi mano al fuego, o en todo caso haya dicho, bueno, sí, pudo haber sido acá. No, dejamos esa puerta abierta, pero usted me está diciendo que no me puede responder de qué fue lo que planteó la Federación. Lo que pasa es que acá el análisis, y esto tiene que ver con el proceso, porque en el proceso finalmente, ya en la última instancia, la Agencia Mundial Antidopaje presenta un recurso donde adjunta un conjunto de pruebas. Una de esas pruebas es la posición de un jurista francés que indica que sustenta las sanciones, pero hay una parte de ese recurso en el que habla de la prueba diabólica y dice que en casos, que en realidad es perfectamente aplicable a Paolo, donde es imposible para el atleta determinar cómo ingresó la sustancia, tiene que considerarse no exigible requisito porque constituye una prueba diabólica. ¿Cómo pruebas algo que no está dentro de tu capacidad de mostrar? O sea, y termina ocurriendo que casos como el del deportista, el de Gasquet o el del canadiense, que se dieron en la periferia del comportamiento de un atleta, sí. ¿No? Pero, doctor, a ver, la verdad es que la prueba diabólica, claro, es esa, porque ustedes quieren probar su inocencia, pero, al no poder probar su inocencia, también dejan abiertas todas las otras posibilidades, porque yo no tengo ni el video cuando viene el señor y le sirve el té. El Swiss Hotel ha dicho que Paolo no pudo definir quién había sido la persona, que se le había dado toda la ayuda. ¿Se le dio toda la ayuda del Swiss Hotel a Paolo Guerrero? Eso no lo vamos a responder definitivamente. ¿Por qué? Nosotros sostenemos nuestra posición, pero no la vamos a responder por una razón simple. En este momento la selección está concentrada en el Swiss Hotel. Estamos absolutamente seguros que a partir de esto, el profesor Gareca ha declarado que está en un lugar de primer nivel. Nosotros, hasta que este proceso no termine, la selección viaje... hablando de la selección, de que la selección, viaje, por supuesto. ¿Post-mundial o no necesariamente post-mundial? No, seguramente post-mundial. ¿Van a sentar la posición? Vamos a sentar nuestra posición. ¿Pero ustedes firman, confirman que todo lo que dice el Swiss Hotel en su nota de prensa es verdad o no? No, nosotros tenemos nuestra posición, Paolo ya la declaró y lo vamos a demostrar. Y hay un documento que mostró Beto Ortiz en el cual ustedes más bien muestran que lo que dice un párrafo del Swiss Hotel, que se le brindó toda la ayuda a Paolo Guerrero, es completamente falso. Nosotros tenemos esa posición que no coincide con la del Swiss Hotel. Bueno, pero yo he visto el programa de Beto cuando él sacó un documento entregado, imagino, por la defensa de Paolo Guerrero, que muestra que es falso lo que dice ese comunicado del Swiss Hotel. Yo, en esa parte, nosotros, la versión del Swiss Hotel no corresponde a nuestra verdad, ¿no? La Federación Peruana de Fútbol pudo haber hecho más para que el Swiss Hotel colabore, teniendo en cuenta que el contrato no lo tiene Paolo Guerrero con el Swiss Hotel, sino es de la Federación con el Swiss Hotel. No sé exactamente qué le requirieron los abogados a la Federación Peruana de Fútbol. ¿Por qué hubo el cambio de abogados? ¿Ahora? Sí. Porque estamos yendo a la justicia ordinaria. Ya no estamos dentro del ámbito de la justicia deportiva. Ya no están contratados los abogados extranjeros. Se mantiene uno de ellos. Se mantiene uno de ellos. Se mantiene uno de ¿Quién ellos. era el abogado antes que veía las cosas aquí en el Perú? O sea, finalmente usted a quién ha reemplazado, doctor? No. Yo en ese momento me he sumado, no he reemplazado formalmente. Había un proceso, digamos, en el ámbito deportivo que lideraba Pedro Fida, ¿no? Que colabora aún, pero que no está estrictamente a cargo del caso, y que estaba complementado por Juan de Dios Crespo, español. Juan de Dios sigue. Ahora estamos yendo al ámbito de la justicia ordinaria, de la justicia regular, que es el recurso que aún le queda a Paolo, ¿no? Le doy mi opinión, ¿no? O sea, me parece que por lo que ustedes han podido demostrar, la sentencia no termina siendo ni injusta ni desproporcionada.
No, No ha no, podido no, probar no lo finalmente sabemos. la inocencia completa de Paolo Guerrero. No lo sabemos. No lo sabemos porque no tenemos los fundamentos. Nadie puede afirmar eso hoy. Son solamente hipótesis. Ahora, yo lo que le digo es esto. No han podido... Ustedes tampoco pueden No. demostrar que es injusta y desproporcionada, porque ustedes sí tienen Lo los que es fundamentos. absolutamente injusto es que se pierda a Paolo el Mundial porque han decidido imponer una sanción que no sabemos cómo está sustentada y sin embargo la aplicación de la sanción es inmediata. Ok, vamos a hacer una breve pausa y vamos a hablar luego también de lo que ha sido un run, ¿no? Paolo Guerrero pudo haber jugado el Mundial, se le planteó la posibilidad de que no apele al TAS y de que pueda haber jugado el Mundial. Eso es algo que ha desmentido justamente Paolo Guerrero y eso se lo vamos a preguntar al doctor para que nos lo explique. Pausa y venimos. Julio García Torres. Doctor, a ver, le preguntaba, el rumor es que, bueno, no es solamente rumor, a ver, el doctor Balbi dijo en RPP, ¿el doctor Balbi sigue ligado o es una amistad más que tiene con Paolo? Una amistad, no sí. es un abogado, digamos, oficial de Paolo Guerrero. Es una amistad. Ok. El doctor Balbi dijo en RPP que Wada le había ofrecido a los abogados de Paolo que el fallo salga después del Mundial. Sin embargo, la defensa de Paolo pedía que el fallo salga antes. ¿Es cierto eso? A ver, el doctor Balbi estuvo presente en la audiencia como amigo de Paolo. Ok. Es un excelente abogado. La además, audiencia en la del 3 de mayo, en la del 3 de mayo. en la última. En la del 3 ¿Estuvo de también mayo. en las previas de la FIFA? No estoy seguro. Sé Ok. que en la del 3 de mayo. Ok. ¿No? Y allí surge una especie de ofrecimiento, Pablo, ¿no? La conclusión, y me imagino que tiene que ver con el hecho que todo el procedimiento es en inglés, etcétera, le lleva a pensar que hubo una oferta que fue rechazada. Ahí hay una inexactitud, porque finalmente el acuerdo se produce. El acuerdo se produce. ¿En qué sentido? En el sentido de esperar a que el fallo se emita después del Mundial. O sea, sí se llegó a un acuerdo entre quiénes. Defensa y Wada. OK. Y fue rechazado por el TAS, ¿no? El pedido fue rechazado por el TAS. O sea, Wada y Paolo se pusieron de acuerdo y dijeron, sí, lo vemos después del Mundial, juega tu Mundial tranquilo. Correcto. Y el TAS fue el que no quiso plantear eso. Correcto. ¿Argumentó algo Es que el TAS? curiosamente... ¿Argumentó alguna razón el TAS para no haber querido eso? Eso es parte, y aquí sí tengo que ser muy claro, esto es parte de los sustentos con los que se va a acudir a la justicia ordinaria y ahí sí no puedo dar más detalles, ¿no? Desgraciadamente. Ok. Para nosotros, digamos, estamos acudiendo a la justicia ordinaria porque se habrían violado o inobservado algunos preceptos obligatorios del debido procedimiento. ¿Que era cuál, por ejemplo, este? Si es que se, No puedo entrar si en es que detalle se de ponen cuáles de acuerdo son, las partes, ¿por qué pero, estás...? pero esto pasa por este tema pasa por una de esas... O sea, ese es uno de los excepciones. argumentos legales. O sea, prácticamente si nosotros habíamos conciliado algo porque ustedes nos han... Ok, no vamos a quitar porque finalmente eso. Entonces, eso me lleva a la siguiente pregunta. Se barajan dos opciones para que Paolo Guerrero pueda finalmente O sea, jugar. se lo explico de esta manera, A ver. para que se entienda por qué nadie está diciendo que se va a dar, pero hay probabilidades que se obtenga. Para empezar, hay una resolución que se notifica sin los fundamentos y limita los derechos. Pero por otro lado, hubo la posibilidad que los señores que emitieron esta sola parte pudieran esperar porque las dos partes ¿Se habían pidieron, puesto de acuerdo? ¿no? Entonces, ese es uno de los argumentos. Pero hay otros más. Ok, una cuestión de forma en ese caso. Todos tienen que ver con la forma básicamente, ¿no? Porque son temas, aspectos de inobservancia del debido procedimiento, ¿no? Ok, si el debido proceso es una cuestión de forma, eso es lo que van a apelar finalmente al TAS. Digamos, Perdón, ese es a la el justicia uno de los ordinaria. pocos supuestos por el que se podría... Ok, pero la justicia ordinaria lo máximo que podría decir es decirle buenamente al TAS, aquí se ha faltado el debido proceso, vuelve a hacerlo y cumple el debido Claro, lo que proceso. podría hacer, y lo que se busca es una medida cautelar que diga, deja en suspenso... Mientras lo vuelves a hacer cumpliendo los debidos procesos, deja sin efecto y que el hombre pueda jugar el Mundial. Esa es la intención. No es fácil. Ok. No es fácil. Y obviamente tienen el tiempo en contra. Y además está el tiempo en Solamente contra. dime una cosa, doctor. ¿Hay algún antecedente que les haga poder creer que se va a poder llegar al tema Es del muy Mundial? difícil, hay pocos, pero hay. Hay, ok. El otro tema que se está barajando, siempre bajo el sueño de que Paolo puede estar en el Mundial, es este tema de la amnistía. Es algo que ustedes no están impulsando. No estamos impulsando. ¿Quién lo tendría que impulsar? Sabemos que hay el sindicato de futbolistas a nivel mundial, FIFPro, está yendo por esa dirección. ¿No es un pedido que pueda hacer directamente la Federación Peruana de Fútbol? En realidad no hay un procedimiento establecido, ¿no? No hay un procedimiento establecido. En realidad tampoco ni siquiera hay la obligación de pronunciarse. Por eso nosotros vamos por la única vía
legalmente establecida en la que vamos a obtener un pronunciamiento, finalmente, el tribunal, la Corte, el Tribunal Federal Suizo. ¿Ya presentaron algún recurso? ¿En qué ciudad? Está ¿Es el mismo Lausanne, elaboración. Suiza? Está en plena elaboración, Lausanne, Suiza. Sí, No necesariamente tiene que ser ahí, puede ser en otro... No, tiene que ser en Lausanne, Suiza. Sí. Está en plena elaboración y probablemente se haga el martes. ¿Por qué el martes? Porque el lunes es feriado en Suiza, ¿no? Ok, probablemente se haga el martes y ustedes podrían... Esa sería la única opción que ustedes están impulsando, y la otra sería que le están impulsando terceros. La potestad existe, la posibilidad existe como facultad. Me dio el ejemplo de Roberto Rojas en la pausa, ¿no? Correcto, Roberto Rojas se fue. Pero después de tiempo de una sanción y qué sé yo. Después de tiempo de una sanción, pero después, ante un hecho que era absolutamente gravísimo, porque fue un atentado criminal contra el juego limpio, ¿no? ¿Qué faltó? ¿Qué faltó para que ustedes pudiesen haber demostrado, y finalmente qué le faltó a la defensa? Porque Ricardo Gareca mostró su molestia con la defensa de Paolo Guerrero al haberle justamente, me imagino que él también veía la posibilidad de que se pudo haber quedado con los 6 meses, de que pudo haber jugado el Mundial y después el tema del TAS, pero ¿qué fue lo que faltó para que Paolo Guerrero haya obtenido lo que su defensa le había prometido, quedar libre de polvo y paja en el proceso de dopaje? El TAS nos ha quitado la posibilidad de poder responder esa pregunta, porque solamente nos ha notificado la resolución, pero no hay los fundamentos. No sabemos. ¿Y por qué Paolo se manda tanto sin esto que usted me dice? No tengo los fundamentos todavía. ¿Por qué se manda contra la federación? Porque hay una nota de prensa que dice A, B, C y D, no tienes culpa, no tienes esto, no tienes, pero ha sido el negligente. Y sabemos absolutamente que eso no ha ocurrido. ¿Qué se habló ayer en la reunión con la Federación Peruana de Fútbol? Como lo dice el tuit, la reunión, el contenido de la reunión es de carácter reservado. Sí, pero hay que tener 2 dedos de frente para darse cuenta que esa reunión que no se dio en los últimos meses responde justamente a, digamos, el malestar que había mostrado Paolo Guerrero desde que se conoció la sanción de 14 meses. El contenido es absolutamente reservado. Yo sobre el tema no puedo opinar en absoluto. A ver, entiende que es complicado, ¿no? Porque, claro, yo no estoy en la posición, porque me parece además hasta cobarde decir de la boca para afuera, sí, que estoy con Paolo y qué sé yo, pero al mismo tiempo se apaga el micro y decir, no, sí, estuvo con una chica, qué tal sinvergüenza, la ha sacado barata, pero la defensa no es transparente. O sea, no es que usted no sea transparente, doctor, sino que, claro, con el tema de que no conoce todavía los fundamentos del TAS y de que siempre está con esta limitante, ¿no? De no querer chocar con el Swiss Hotel, porque ahí está la selección, no querer chocar con la federación, porque la federación obviamente es quien dirige los destinos de la selección y de los jugadores. No queda todavía transparente ninguna de las posiciones, doctor. Y yo lo entiendo. Ok, ¿es consciente de eso? Absolutamente. ¿Y cuándo vamos a poder tener luces y transparencia absoluta? ¿Después del Mundial? Apenas concluyamos con el tema de la vía judicial que hemos optado, ¿no? Esperemos que así sea. Doctor Julio García Torres, abogado y vocero de Paolo Guerrero, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias. A usted. Gracias, doctor. Hasta luego. Una breve pausa. Vienen los titulares, 8 en punto de la mañana. Venimos.